Era un día de primavera, recuerdo que era abril de 2007. Yo tenía solo 9 años. Estábamos en el salón de nuestra casa, y la luz suave de la tarde entraba por la ventana, iluminándolo todo. Mi madre estaba sentada en el sofá, callada. Yo estaba emocionada, sujetando un dibujo que había hecho en el colegio, un jardín lleno de flores de colores, y tenía muchas ganas de que viera mi trabajo. Cogí el papel con cuidado de mi mochila, con una mezcla de expectación y un poco de recelo. Ella giró la cabeza despacio, sus ojos se encontraron con los míos. Se quedó así unos segundos, un silencio que parecía pesar en el aire. Entonces, dijo, con una voz extrañamente fría, casi sin emoción, no te pareces a nosotros, eres diferente. No explicó nada más, dejó la frase flotando ahí, sin ningún contexto. Me quedé quieta unos instantes, asimilando aquellas palabras. El dibujo se me resbaló de la mano, cayendo en el suelo de madera. Sin decir nada, cogí mi mochila de nuevo, me levanté de la silla donde estaba sentada y fui directa a mi habitación. Cerré la puerta con cuidado, intentando procesar lo que acababa de escuchar, el shock inicial dando paso a una confusión creciente. En ese momento, una avalancha de recuerdos afloró. Recordé cuando tenía 7 años, y ella no apareció en mi actuación del colegio. Mi hermano mayor tenía un partido de fútbol importante ese mismo día, y yo me quedé esperando en el escenario, entre los demás niños, con un nudo en la garganta, pero nadie de nuestra familia vino a verme. En aquel entonces, lo único que pensaba era que ella vendría después, que todo aquello se solucionaría y volvería a ser igual. Y cuando cumplí 11 años, ella simplemente no me llevó al viaje que mi hermano haría para visitar a los abuelos. Dijo que no tenía dinero suficiente para cubrir los gastos de los dos, y yo me quedé en casa, sola, mientras él disfrutaba. En ese momento, creí que era el curso natural de las cosas, que era normal quedarme atrás. También estuvo la vez que tenía 13 años, y ella ignoró mi boletín de notas. Mi hermano, en cambio, había sacado mala nota en matemáticas, y ella le echó una bronca de las suyas. Mi boletín, sin embargo, era significativamente mejor, pero ella no hizo ningún comentario, no me felicitó, nada. Dejé el papel en la mesa de la cocina, sintiendo un vacío. Era un patrón que se repetía. Yo siempre acababa dejándolo pasar, fingiendo que no me importaba, que estaba todo bien, y seguía adelante, intentando enterrar esos sentimientos. Pero esa noche, tumbada en mi cama, algo cambió. Dije en voz baja para mí misma, con una determinación que no sabía que tenía, basta. Abrí mi viejo diario, ese que guardaba mis secretos, cogí un bolígrafo y empecé a escribir. Necesitaba registrar todo aquello, cada palabra, cada ausencia. Me quedé despierta hasta tarde, llenando las páginas, sacando todo el dolor y la soledad que se habían ido acumulando dentro de mí durante tanto tiempo. Eso fue en enero de 2024, ya habían pasado 17 años desde aquel día en el salón. Yo tenía 26 años y estaba ayudando a ordenar el desván en casa de mis padres. Hacía un calor absurdo allí arriba, bochornoso, con mucho polvo danzando en los haces de luz que entraban por una ventana pequeña y sucia. Había ido allí con la misión de separar cosas viejas, cosas que ya no servían, que podían irse de una vez por todas. Estaba removiendo en un armario antiguo que estaba en un rincón oscuro, cubierto de telarañas. Abrí las puertas chirriantes y, al fondo, encontré una caja de madera vieja, gastada por el tiempo, con algunos relieves en la tapa que parecían casi borrados. Empecé a mirar dentro de la caja, con cuidado. Eran álbumes de fotos y vídeos antiguos, todos apilados. Cogí el primer álbum y vi que eran fotos de mi hermano. Estaba el pequeño, aprendiendo a andar, en los primeros días de colegio, jugando al fútbol en el patio. Luego, encontré cintas de video, de esas antiguas de VHS. Puse una de ellas a rodar en una televisión portátil que había llevado. Eran escenas suyas jugando al fútbol, fiestas de cumpleaños con muchos invitados, viajes que hizo con nuestros padres. Viajes que yo nunca hice. Eran momentos suyos, siempre él. Cogí otro álbum, y otro. Había poquísimas fotos mías, y las que existían, yo estaba casi siempre sola, en casa, mientras las suyas eran en paisajes, en excursiones, con otra gente.
Ningún viaje mío estaba registrado ahí. Ningún recuerdo de momentos importantes míos. En ese instante, un sentimiento de rabia e incredulidad se apoderó de mí. Mierda. Era eso. Ella lo había guardado todo de él. Era como si yo no hubiera existido para ella, como si mi infancia y mi adolescencia no hubieran sido lo suficientemente importantes como para ser registradas. Cogí mi móvil, con las manos temblando un poco, y empecé a hacer fotos de todo lo que había dentro de la caja, los álbumes, las cintas, las pocas fotos mías contrastando con la cantidad inmensa de las suyas. Guardé todo en una carpeta segura en mi móvil, una copia de seguridad contra cualquier cosa. Dije en voz baja, casi un susurro, para romper el pesado silencio del desván, mintió todo el tiempo. Cogí el móvil de nuevo y empecé a grabar un audio. Necesitaba registrar aquello, poner en palabras lo que estaba sintiendo y lo que acababa de descubrir. Era una caja de fotos y vídeos. Estaba ahí en el armario del desván, vieja y polvorienta. Mostraba la vida entera de mi hermano, pero mi presencia, mis momentos, no estaban ahí. El dolor que sentí durante años, la sensación de ser ignorada, todo eso se transformó en un plan claro en mi mente. La caja contenía varias cajas más pequeñas dentro, y cada una rebosaba de álbumes. Había fotos suyas en todas las situaciones, en las vacaciones en la playa, en los cumpleaños con tartas enormes, en eventos escolares, con los abuelos. ¿Y yo? Yo en casa, siempre en casa, mientras él vivía las aventuras. Había también muchas cintas de video, la mayoría VHS, con escenas suyas jugando, participando en campamentos, en obras de teatro del colegio. Empecé a ver todo aquello, y el tiempo pareció distorsionarse. Me quedé allí pensando en los 17 años en silencio, mientras él recibía toda la atención, todos los registros, todos los recuerdos. Era todo sobre ser notada, sobre tener tu existencia validada. Cogí algunas fotos sueltas que estaban al fondo de la caja. Las pocas fotos mías que encontré. Mostraban yo en casa, en momentos de soledad, mientras las suyas eran en parques, en viajes, con la familia reunida. Guardé esas fotos conmigo, como un trofeo amargo. Empecé a pensar en cómo hacer que me viera, cómo hacer que entendiera la dimensión de lo que había hecho. Necesitaba una prueba concreta, algo innegable. Cogí las cintas de video antiguas y los álbumes llenos de fotos suyas. Dejé todo allí en el suelo del desván, me arrodillé en medio del polvo y pensé. ¿Qué hacer? La idea empezó a formarse, lenta pero firme. Yo estaba allí buscando cosas para deshacerme, para organizar, pero encontré algo mucho más significativo. Recordé a mi madre hablando de esta caja, diciendo que era la memoria de la familia. Pero la memoria era solo suya. Miré las fotos suyas en la playa, él en el parque, él con los abuelos. Y yo, en casa, siempre sola. La sensación de borrado era abrumadora. Cogí mi móvil, encendí la cámara y empecé a filmar la caja, la cantidad de material suyo, la gritante ausencia de mi material. Dije en voz baja, pero con convicción, me borró. Cogí la caja de madera, que era sorprendentemente pesada, y la metí en el maletero de mi coche. Iba a usar eso. Iba a usar esas pruebas. La caja contenía muchos álbumes y cintas, un tesoro de recuerdos suyos. ¿Qué buscaba específicamente? Nada en particular, pero encontré algo mucho mayor, la prueba irrefutable del trato desigual. Y recuerdo la fiesta a la que no me dejó ir, mientras mi hermano sí iba a un concierto. Me dijo que necesitaba estudiar, y yo me quedé en casa leyendo un libro, sintiendo una rabia creciente. Siempre elogiaba a mi hermano ante todos, hablaba de él como si fuera un prodigio, inteligente, esforzado. A mí, casi no me decía nada, como si fuera invisible. La caja estaba ahí, al fondo del armario, cubierta por un trapo viejo. Era grande, pesada, y lo más increíble, no estaba cerrada con llave. Ella sabía que yo nunca buscaría, que yo era la hija tranquila. Lo hizo a propósito, guardando solo sus cosas, para enseñárselo a quien quisiera verlo. Y yo nunca fui vista. Decidí allí mismo, en medio de aquel calor y polvo, iba a exponer eso. Iba a mostrar la verdad a todos los que estaban allí,
a todos los que un día presenciaron esa dinámica. Había encontrado la caja, guardaba los recuerdos suyos, mi presencia no estaba ahí. Me pareció la idea perfecta. Documentarlo todo. Guardé la caja en el coche. Era mía ahora. Al día siguiente, era sábado, cogí la caja y la llevé a casa de mi tía. Ella era la única de la familia que siempre me prestaba atención, que me escuchaba sin juzgar, y sabía que ella entendería. Llegué por la mañana, ella estaba en la cocina preparando el café. En cuanto me vio con la caja pesada, vino a ayudarme. Llevamos todo al salón, y empecé a explicarle lo que había pasado en el desván, sobre la caja que contenía solo recuerdos de mi hermano. Mi tía me escuchó con atención, sentada en el sillón, y cuando terminé, se quedó en silencio un buen rato, con una expresión seria en el rostro. Abrí la caja delante de ella y empecé a sacar todo de dentro. Eran pilas y más pilas de álbumes de fotos y cintas de video. Cogí un álbum y le mostré las fotos de mi hermano en todas sus actividades, en viajes, en fiestas. Luego, cogí otra pila de fotos y le mostré las poquísimas fotos que yo tenía, la mayoría de ellas yo estaba sola, en casa. Mi tía cogió una de mis fotos, me miró a los ojos y dijo, siempre supe que eras especial, pero esto es demasiado. Me apoyó en la decisión de exponer esto, me dijo que necesitaba poner un punto final a esta historia. Decidí que lo haría en la comida del domingo. Iba a juntar a toda la familia, incluyéndola a ella, a mi padre, a mi hermano, a mis abuelos, a todo el mundo. Iba a llevar la caja con todo lo que había encontrado y iba a exponer la verdad ante ellos. Quería que vieran, que entendieran cuánto me sentí invisible durante toda mi vida. Cogí mi móvil y empecé a grabar videos, narrando cada detalle, cada recuerdo de cuando me sentí menospreciada, de cuando mi hermano recibía toda la atención. Grabé mientras hojeaba los álbumes, mostrando la cantidad de fotos suyas y la escasez de las mías. Mostré las cintas de video, hablando de los viajes que él hizo y yo nunca pude ir. Hablé de la fiesta a la que me prohibió ir, mientras él podía salir. En cada video, explicaba el sentimiento, el dolor, la invisibilidad. Hice una selección de fotos y videos, los más impactantes, los que mostraban claramente el contraste entre la atención dada a él y mi falta de reconocimiento. Creé un pequeño video compilado, con mis narraciones y las imágenes, una prueba concreta de lo que estaba diciendo. Quería que fuera impactante, que hiciera a todos reflexionar sobre el pasado. Quería que mi voz fuera escuchada, por fin. Ese domingo, todos estaban reunidos en casa de mis padres. La atmósfera estaba tensa, sentía el peso en el aire. Mi tía estaba a mi lado, dándome apoyo. Cogí la caja con los álbumes y las cintas, la puse en el centro de la mesa del salón. Todos me miraron, curiosos. Cogí mi portátil, lo conecté a la televisión y le di al play en mi video. Empecé a narrar, explicando todo. Hablé del desván, de la caja, de la cantidad de recuerdos suyos y mi ausencia. Mostré las fotos, los videos, los viajes que él hizo y yo me quedé en casa. Hablé de la fiesta a la que no pude ir. Hablé de cómo siempre me sentí dejada de lado, como si no fuera lo suficientemente importante. Hablé del dolor y la rabia que sentí durante tantos años. El salón quedó en un silencio absoluto. Nadie decía nada. Mi madre estaba pálida, mirando la televisión, con los ojos fijos en las imágenes. Mi padre parecía en shock, mirándola a ella, sin saber qué decir. Mi hermano estaba confundido, mirando de mí a mi madre. Mis abuelos también estaban en shock, especialmente mi abuela, que siempre me trató con tanto cariño. Empezó a llorar bajito, y mi tía la abrazó. Mi madre no podía hablar, parecía paralizada. Cuando el video terminó, el silencio continuó durante unos minutos. Entonces, mi abuela habló, con la voz quebrada, nieta mía, siempre supe que eras una niña especial. Siempre supe que sufrías en silencio. Te quiero mucho. Mi tía dijo, siempre supe que algo estaba mal, pero nunca pensé que fuera tan serio. Eres valiente por haber hecho esto. Mi padre me miró, y por primera vez, vi una mezcla de tristeza y orgullo en sus ojos. Dijo, hija, siento mucho no haberlo visto antes. No sabía que te sentías así.
mi hermano, por primera vez, me miró de verdad. Dijo, no sabía que te sentías así. Perdóname por no haberme dado cuenta. Mi madre finalmente reaccionó. Se levantó, fue hasta la ventana y se quedó mirando hacia afuera, de espaldas a todos nosotros. No dijo nada. No pidió perdón. No lloró. Simplemente se quedó ahí, en silencio, como siempre hacía cuando las cosas se ponían difíciles. Ese silencio suyo era ensordecedor. Era la confirmación de todo lo que acababa de exponer. Ese día, no sentí alivio. Sentí un vacío. Había hablado, había mostrado, pero su reacción fue el silencio. Era como si hubiera gritado en un desierto. Dejé la caja allí, en el salón, como un testimonio mudo. Cogí mis cosas y salí de casa de mis padres. No sabía a dónde ir, pero sabía que ya no podía quedarme allí. Necesitaba espacio, necesitaba tiempo para procesar todo aquello. Ese silencio suyo fue el eco final de lo que estaba intentando dejar atrás. Salí de casa de mis padres ese domingo y fui directa a mi pequeño apartamento en la ciudad. Tiré mis cosas en un rincón, sin siquiera preocuparme por ordenarlas. Me senté en el sofá, sintiendo un cansancio profundo, pero al mismo tiempo, una inquietud que no me dejaba en paz. La imagen de mi madre de espaldas, en silencio, se repetía en mi cabeza. Era un silencio que hablaba más alto que cualquier palabra, un silencio que confirmaba todo lo que había expuesto. En ese momento, me di cuenta de que mi habla, mi exposición, no la había cambiado a ella. Había cambiado la percepción de los demás, sí, mi abuela, mi padre, mi hermano, ellos habían visto, habían oído, y eso era un avance, pero ella, la principal persona involucrada, permaneció intocable en su propio mundo. Pasaron los días. No cogía el teléfono, no respondía a los mensajes. Necesitaba ese distanciamiento. Mi tía me llamaba de vez en cuando, preocupada, pero yo decía que estaba todo bien, que necesitaba tiempo. Una semana después, mi madre llamó. Su voz era la misma de siempre, sin ninguna alteración, como si nada hubiera pasado. Preguntó si estaba comiendo bien, si me estaba cuidando. Yo respondí monosilábicamente, sin entrar en detalles, sin darle espacio para que desviara el tema. Insistí un par de veces, preguntando si había pensado en lo que pasó el domingo, en lo que le había mostrado. Su respuesta, invariablemente, era un evasivo sabes que siempre hice lo mejor que pude o estás interpretando todo mal. Era como si estuviera defendiendo un punto de vista inamovible, una realidad paralela donde ella era la víctima o la incomprensible heroína. Un día, dijo que quería hablar, que necesitábamos poner las cosas en su sitio. Quedé para tomar un café en un lugar neutral, lejos de casa de todo el mundo. Llegué primero, me senté en una mesa más apartada. Ella llegó unos minutos después, con esa expresión serena que me ponía nerviosa. Se sentó frente a mí, con una sonrisa forzada. Hija, empezó, he pensado mucho sobre lo que mostraste. Y entiendo que te sintieras así, pero tú también necesitas entender mi lado. Y entonces, empezó a contar una historia completamente diferente. Habló de las dificultades económicas que ella y mi padre pasaron cuando éramos pequeños, de cómo tenía que trabajar mucho, de cómo mi hermano era mayor y tenía más necesidades en aquel entonces. Minimizó mis recuerdos, como si fueran exageraciones mías, como si estuviera distorsionando el pasado. Dijo que mis fiestas se cancelaron porque el dinero estaba justo, que mi hermano siempre necesitó más acompañamiento en los estudios porque era más desafiante. Se presentó como una madre sobrecargada, que hizo lo que pudo con los recursos que tenía, y que mi interpretación era solo una cuestión de perspectiva. Le escuchaba en silencio, intentando controlar la rabia que burbujeaba dentro de mí. Era increíble. Estaba intentando culparme, por haber interpretado mal. Estaba invirtiendo la narrativa, transformando a la víctima en alguien que veía problemas donde no los había. Con cada palabra suya, sentía más certeza de que nunca iba a admitir el error, nunca iba a reconocer el daño que causó. Cuando terminó de hablar, solo la miré y dije, con la voz firme, madre, no entiendes. No es cuestión de perspectiva. Es cuestión de hechos. Y los hechos son que me borraste. Guardaste sus recuerdos y dejaste los míos fuera.
Me hiciste sentir invisible. Y hoy, sigues haciéndolo, intentando convencerme de que el problema soy yo. Se quedó en silencio un momento, mirándome. Sus ojos estaban llorosos, pero no de arrepentimiento. Eran de frustración. Nunca me perdonarás, ¿verdad?, dijo, en un tono de voz que sonaba a acusación. Respondí, no necesito perdonarte. Solo necesito que entiendas. Pero por lo visto, no quieres entender. Me levanté de la mesa, dejando el café pagado. Ella se quedó allí, sentada, mirando a la nada. Salí del café sin mirar atrás, sintiendo una mezcla de tristeza y resignación. La conversación no había llevado a ninguna parte. Ella seguía atrapada en su propia versión de la historia, incapaz de ver el impacto de sus acciones. Después de este encuentro, nuestras interacciones disminuyeron drásticamente. Nos hablábamos lo mínimo posible, en ocasiones inevitables, como cumpleaños o festivos. Eran conversaciones cortas, superficiales, sin profundidad. El lazo que nos unía, por frágil que ya fuera, se deshizo por completo. Sentía que, finalmente, me había liberado de esa dinámica de invisibilidad, pero al mismo tiempo, sentía una soledad inmensa. Era el precio de mi verdad. La caja con los recuerdos suyos se quedó en casa de mis padres, olvidada en el rincón del salón donde la dejé aquel domingo. Ya no la quería. Era un símbolo de un pasado que estaba decidida a superar, de una historia que necesitaba reescribir, ahora, desde mi propio punto de vista, con mis propios recuerdos, registrados por mí misma, para mí misma. La relación con ella se convirtió en un eco lejano, un sonido apagado que apenas llegaba a mis oídos. Era un silencio diferente, un silencio que yo elegí. Los meses siguientes fueron de adaptación. La ausencia de esa relación, aunque tóxica, creaba un espacio vacío que necesité llenar. Empecé a centrarme más en mí, en construir mi propia historia, con mis propios recuerdos. Empecé a escribir más, no solo sobre el pasado, sino sobre el presente, sobre mis planes, sobre lo que me hacía feliz. Creé un diario nuevo, más organizado, donde registraba mis días, mis logros, mis reflexiones. Era como si estuviera reescribiendo mi vida, dándome a mí misma el espacio que nunca tuve. Mi hermano y yo nos acercamos más en este periodo. Él, al percibir el cambio en la dinámica familiar y mi distancia de mi madre, empezó a buscarme más. Un día, vino a visitarme y me contó que había cogido algunas cosas de la caja que dejé allí. Dijo que había estado pensando mucho en todo aquello, y que empezó a sentirse mal por haber recibido tanta atención mientras yo me quedaba al margen. Cogió algunas cintas antiguas, las que lo mostraban en momentos específicos, y dijo que ya no quería ser el centro de atención, que quería que mis recuerdos también fueran valorados. Confesó que, en aquel entonces, él era solo un niño y no se daba cuenta de la dimensión de las cosas, pero ahora, adulto, entendía y se sentía culpable. Me pidió perdón, dijo que no sabía cómo ayudarme en aquel momento, pero que ahora quería hacerlo de otra manera. Me sorprendió su sinceridad, y eso me dio un nuevo tipo de consuelo. Por primera vez, sentí que ya no estaba sola en esta lucha por el reconocimiento. Mi padre también se convirtió en una presencia más constante. Me llamaba con frecuencia, no para hablar de mi madre, sino para hablar de mí, de mi trabajo, de mis planes. Me apoyaba en mis decisiones y me animaba a seguir adelante. Admitió que siempre supo que había un desequilibrio, pero que nunca supo cómo lidiar con ello, que se quedaba atrapado entre su esposa y su hija. Dijo que ahora, con todo expuesto, esperaba que las cosas pudieran mejorar, aunque fuera a distancia. Con el tiempo, la relación con mi madre se convirtió en algo lejano, un eco débil. Ya no había resentimiento, solo una aceptación de la distancia que se instaló entre nosotras. Seguí mi vida, centrada en construir mi futuro, en crear mis propios recuerdos, ahora registrados y valorados por mí misma. El dolor del pasado se transformó en aprendizaje, en fuerza. Había encontrado mi voz, y no la perdería más. Ese silencio que antes me consumía, ahora era un espacio de paz, donde podía, finalmente, oírme. Mi historia estaba siendo escrita, y por primera vez, yo era la autora principal. La curación no vino de una disculpa, sino de mi propia decisión de seguir adelante, de valorarme, de darme el reconocimiento que siempre merecí.